Bueno, ¿qué tal estudiantes? El día de hoy vamos a ver lo que son, bueno, en sí el capítulo es estado gaseoso, leyes, mezclas y gases humanos, pero el día de hoy solo vamos a ver lo que son el estado gaseoso y las leyes. En este caso, una introducción breve a lo que es el estado gaseoso, bueno, se denomina gas al estado de agregación de la materia en el que la sustancia no tiene forma ni volumen propio, adoptando el del recipiente. Acá se los hice un pequeño formulario donde vamos a considerar las variables de estado para este capítulo. Acá tenemos como primer punto, tenemos a la presión, la tenemos, ¿no? La presión, esta sería, aquí está, esta sería la presión. Tenemos en este caso dos presiones que son la presión absoluta y la presión atmosférica. Y también tendríamos la que es la presión manométrica. Bueno, la presión absoluta es la suma, bueno, es la presión total que se ejerce en un gas con la presión atmosférica. En este caso, la presión total puede ser la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Que la presión manométrica, la vamos a explicar, es la altura del líquido. Y la presión atmosférica, esta depende en el lugar en el que estemos, ¿no? A nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, en La Paz es de 495 milímetros de mercurio. Este dato en sí ya es conocido, lo que va a variar es la presión manométrica y la presión total. Bueno, podemos explicar también acerca de la presión manométrica. Acá tenemos lo que es la presión manométrica. Tenemos tres casos. El primer caso, cuando el líquido se encuentra de forma igual, analizando en estos dos puntos, ¿no? En A y B. Por lo cual, cuando en lo que sea, una presión que esté a la misma altura o al mismo nivel, van a ser iguales. Dos presiones que estén al mismo nivel van a ser iguales. Por ejemplo, vemos acá, la presión en A va a ser la misma que la presión en B, porque están a la misma altura, ¿no? Por eso de acá, presión en A es igual a presión en B. Ahora, en el punto A, ¿quién está ejerciendo presión? Es el gas, la presión del hidrógeno. Este gas, el hidrógeno, es el que está ejerciendo, ¿no? Una presión. Por eso, en el punto A, en la presión de A, es la presión del gas la que está ejerciendo. Y en el punto B, la única presión que se está ejerciendo es por la presión atmosférica. Por eso acá, presión del gas y presión atmosférica. Ahora vámonos al caso número 2. En el caso número 2 vemos que en este caso la altura del líquido se ha ido más hacia la derecha, ¿no? En este caso hacemos una igualación por el principio de Pascal, que la presión en A es igual a la presión en B. Pero ¿quién está actuando en el punto A? Solo el gas hidrógeno, por lo cual la presión del gas estaría en el punto A, ¿no? Y la presión en B estaría la presión atmosférica que está actuando en el punto B, más este líquido que está actuando por encima del punto B, que en este sería la altura H, ¿no? Y este vendría siendo nuestra presión manométrica. Vamos con el tercer caso. Es lo mismo. Hacemos un análisis para el punto A y el punto B. La presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Pero ¿quiénes están actuando en el punto A? Sería la presión del gas, que es el hidrógeno, más esta altura del líquido manométrico. En este caso, entonces, en el punto A está actuando la presión del gas más esta altura, ¿no? Por lo cual, esta sería nuestra presión manométrica. Y todo esto está actuando en el punto A. Y esto va a ser igual a la presión en el punto B. Y en el punto B solo vemos que está actuando la presión atmosférica. Por lo cual solo existen estos tres casos para lo que es la presión manométrica. Y volviendo, ya hemos tocado el punto de la presión. Vámonos con el punto del volumen. Bueno, en sí el volumen es la capacidad del gas en el recipiente que lo contiene. En sí el gas va a adoptar la forma o la figura del recipiente que lo contenga. Por lo cual, si conocemos el volumen del recipiente, ese va a ser el volumen de nuestro gas. En este caso acá les muestro tres factores de conversión que se utilizan bastante en
problemas de gases, que es 1 litro, 1 decímetro cúbico. Y bueno, estos dos son iguales y esto es igual a 1000 ml. Vámonos con el otro punto, que es la temperatura. Ya. Para el punto de la temperatura, en este caso sí vamos a trabajar con lo que es con la escala Kelvin, con la escala absoluta, por lo cual en los problemas nos pueden dar en la unidad de grados centígrados. Y recordando el punto o el capítulo de temperatura, veíamos que los grados Kelvin se pueden convertir sumándole más 273, ¿no? Y siempre es necesario que nuestras unidades de temperatura estén en grados Kelvin para poder resolver los problemas. El otro punto sería el número de moles. ¿Y qué es el número de moles de cualquier compuesto X? Simplemente es la masa de ese compuesto sobre su peso molecular. Simplemente es eso. Y bueno, veamos dos puntos que son muy importantes, lo que es condiciones normales y condiciones estándar. En sí, en ambos casos la presión es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la temperatura. Para condiciones normales, la temperatura es de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, ¿no? Y para la temperatura en condiciones estándar, la temperatura va a ser de 25 grados centígrados, que es equivalente a 298 Kelvin, ¿verdad? Bueno, vamos con lo que son las leyes de los gases ideales. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ya que el día de hoy solo vamos a explicar lo que son los gases, cómo trabajan con la presión manométrica. Bueno, acá está nuestro primer problema. Dice, al medir la presión de un gas, se observó que éste tenía una presión superior a la barométrica de La Paz. La medida se realiza con un líquido de densidad de 0,9 gramos sobre ml y la columna en el manómetro era 810 milímetros de este mismo líquido X. ¿Cuál será la presión manométrica y la presión absoluta? Bueno, nos dice que tenemos un gas, el cual tiene una presión, esta presión dice que es mayor a la presión atmosférica, por lo cual al ser mayor, entonces el líquido va a ascender hacia este lado, porque es mayor esta presión, ¿no? Por lo cual nos pide determinar la altura de este líquido, la presión manométrica, que sería esta, la presión manométrica, y la presión total, que en este caso sería la presión del gas. Listo. ¿Qué datos nos da? Nos da la altura del líquido manométrico, pero en milímetros de este mismo líquido. Nos da la densidad, que es 0,9 gramos sobre ml. También nos da la presión en La Paz, que es de 495 milímetros de mercurio, y la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos sobre ml. Primeramente vamos a determinar la presión manométrica con la siguiente ecuación, que es esta, que es densidad de cualquier líquido por la altura de cualquier líquido va a ser igual a la densidad de mercurio por la altura de mercurio. Siempre debemos cambiar al líquido de referencia, que en este caso va a ser el mercurio. Si tenemos un líquido, por ejemplo, agua, alcohol, acetona, aceite, cualquier otro líquido, siempre tenemos que cambiarlo a las unidades de mercurio, milímetros de mercurio, para que así podamos sumar las presiones. En este caso es un líquido X que no lo conocemos y nos da su altura, ¿no? Esa lo tenemos que convertir a la presión manométrica, pero en unidades de mercurio, por lo cual despejamos esta. La altura en unidades de mercurio va a ser la densidad del líquido X por la altura del líquido X sobre la densidad de mercurio. En este caso conocemos la densidad del líquido X, que es 0,9 gramos sobre ml. Después tenemos la altura del líquido X, que es 810 milímetros. Eso tenemos que ponerlo en milímetros para que el resultado nos dé también en milímetros
Y como estamos trabajando con el líquido de referencia, va a ser milímetros de mercurio, ¿verdad? Y dividimos entre la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos sobre ml. Por lo cual nos damos de cuenta que esto nos da un resultado de 53,6 milímetros de mercurio. En este caso ya hemos convertido el líquido X a unidades de mercurio para que así podamos sumar nuestras presiones. Por lo cual, una vez teniendo la presión manométrica, que era nuestro punto 1, en sí ya lo tenemos, nos pide determinar la presión total o la presión del gas. Y nos dice que esta presión es mayor a la presión atmosférica, por lo cual el líquido sí o sí tenía que subir hacia este lado, ¿no? Y hacemos un balance. En el punto A vemos, en este caso vamos a hacer el balance en el punto A y B, por lo cual la presión en A tendría que ser igual a la presión en B. La presión en A, ¿quién participa en la presión de A? Es la presión del gas, ¿verdad? Que esta también va a ser conocida como la presión total. Esta va a ser igual a la presión en B, ejercida en B. ¿Y quiénes ejercen presión en el punto B? Van a ser la presión atmosférica y va a ser la altura manométrica, ¿no? La altura del líquido manométrico. En este caso, esta altura es la presión. Esta es la presión manométrica. Y bueno, ya conocemos la presión atmosférica y ya les había dicho que es casi siempre un dato. Solo tienen que saber si está a nivel del mar o a La Paz o en algún otro lugar, pero les van a dar la presión atmosférica. En este caso nos dice que está en La Paz y es de 495 milímetros de mercurio. Otro punto que no tienen que olvidarse es que siempre saben poner en la facultad de ingeniería se hizo un experimento. Cuando te dicen eso es que, por ejemplo, la facultad de ingeniería se encuentra en La Paz, ¿no? Y entonces directamente ya podrían saber que la presión está hablando de La Paz. Hay otro que saber en la presión, se calculó tales datos en la Universidad Mayor de San Simón. Esa está en Cochabamba, ¿no? Entonces ahí mismo abajo te pone la presión en Cochabamba es de tantos. Entonces siempre el dato de la presión atmosférica es conocido. Y bueno, hemos calculado también la altura manométrica y esa sería de 53,6, ¿verdad? Milímetros de mercurio. Por lo cual la presión total sería de 548,6 milímetros de mercurio. Esta presión total sería la presión del gas, que en este caso sería la presión del hidrógeno. Simplemente es así, recordar el balance de puntos, ¿no? El balance de presiones. Eso, vámonos con el problema número 2. Dice, determinar la presión manométrica y absoluta de un gas X. Si la presión barométrica es de 600 milímetros de mercurio, de acuerdo a la figura. La densidad de este líquido X es de 0,65 gramos sobre ml. Bueno, primeramente es recordarles que la presión barométrica es igual a la presión atmosférica. Cuando nos hablan de ese término, simplemente es la presión atmosférica. Bueno, veamos también otro. Aquí están los datos, nos da los datos de la longitud 1, la longitud 2 y tenemos la presión barométrica, que es la presión atmosférica, que es de 600 milímetros de mercurio. Y también nos da la densidad de este líquido, ¿no? Del líquido X. Bueno, la densidad de este líquido que sería el aceite, ¿no? Que sería de 0,65 gramos sobre ml. Que sería de, perdón, tenía un inconveniente, que sería de 0,65 la densidad, ¿no? Nos da también el grado de inclinación de este tubo manométrico, que es de 50 grados. Las incógnitas que nos piden es determinar la presión manométrica. Y la presión manométrica les había dicho que es la altura, ¿no? Del líquido manométrico. En este caso sería la altura total, no solo la parcial de cada uno, la altura total. Esa es la presión manométrica total. Y también nos pide la presión total, que esta sería la presión del gas, ejercida por el gas.
Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es determinar como primer inciso la presión manométrica, que sería la altura, esta altura de acá. Y si nos damos de cuenta, la presión manométrica siempre se la calcula considerando solo alturas, no longitudes, sino solo alturas. En este caso vemos que sería la altura 1 más la altura 2, ¿verdad? La altura 1 más la altura 2. Y vemos que la altura 1 se puede despejar de esta manera. Acá sería el grado alfa, aquí sería altura 1 y aquí sería la longitud 2, ¿no? Y aquí sería el seno de alfa, sería altura 1 sobre longitud 2. De acá despejaríamos, sería seno de alfa por la longitud 2, que es lo que tenemos acá. Y lo mismo pasaría con la altura 2, que sería longitud 1 por seno de alfa. Y vemos que en el primer líquido de acá, el líquido lila, nos dice que es mercurio, por lo cual no tendríamos que convertir las unidades a unidades de mercurio propiamente. Por lo que tendríamos que el H1 sería a H1, a la altura manométrica, la presión manométrica 1, pero de mercurio, porque es el líquido mercurio. Por lo que ya habíamos visto que sería longitud 2 por el seno de alfa, ¿verdad? Sería esa. Entonces, H1 sería 400 que tendríamos acá. No olviden que este dato tiene que estar en milímetros para que esto directamente pueda salir en milímetros de mercurio. Acá nos dice que es 40 centímetros, pero ya lo tenemos en milímetros, 400 milímetros por el seno de alfa, que es 50 grados. Con lo cual, H1, que está ya en unidades de mercurio, va a ser 306,4 milímetros de mercurio. Lo mismo hacemos con el H2, la altura manométrica 2, que era longitud 1 por seno de alfa, que sería esta, ¿no? Y en acá tendríamos, la longitud 1 sería 200 milímetros. Esto es de aceite, ¿verdad? Del líquido, aceite, por el seno de alfa. Por lo cual nos damos de cuenta, este todavía no está en unidades de mercurio, todavía está en milímetros de aceite. Por lo cual utilizaríamos la conversión de esta ecuación, la cual nos ayuda a obtener la altura de mercurio, y en este caso sería la densidad del aceite por la altura del aceite sobre la densidad del mercurio. Ya tendríamos este dato, que era el dato que nos daba de la densidad en acá, ¿verdad? Simplemente sería 0,65 gramos sobre mililitro por la altura del aceite. En este caso sería esta altura, ¿no? Esta altura de acá, 153,2 milímetros de aceite. Y en acá tendríamos 13,6 gramos sobre ml, que es la densidad del mercurio. Con lo que estos dos sería y nos quedaría en milímetros, pero al estar cambiando ya nos quedaría en milímetros de mercurio. Listo, esto sería nuestra altura 2, pero ya en unidades de mercurio. Y con lo cual, viendo la ecuación que habíamos planteado al inicio, tendríamos que la altura es H1 más H2, pero esto en función del mercurio, ¿verdad? Esta sería la altura manométrica en milímetros de mercurio. Con lo que acá tendríamos ya la altura manométrica. H sería la altura del líquido mercurio que teníamos en color lila, que está acá, y más la altura manométrica del aceite, pero en unidades de mercurio, que sería esta, ¿no? Y podríamos sumar directamente. La primera era de 306, la altura de mercurio era esta, 306,4, que la ponemos acá. Y la altura que acabamos de hallar sería 7,32. Y tendríamos al final la altura manométrica o la presión manométrica total en unidades de mercurio de 313,7 milímetros de mercurio. Y bueno, esa sería nuestra respuesta para la presión manométrica, que era nuestro primer inciso. Entonces ya lo tendríamos calculado.
Y para el cálculo de la presión absoluta simplemente es sumar. En este caso, el, el gas estaría de esta manera. Ya sería, al convertir la longitud, ya prácticamente estaría así, ¿no? El manómetro. Y simplemente sería esto, la altura que acabamos de hallar, la altura total. Aquí estaría la presión atmosférica y aquí estaría la presión del gas. Por lo que tendríamos que, en este caso, haciendo un balance para el punto A y para el punto B, la presión en a quienes participan en el punto A solo es la presión del gas, ¿verdad? Y la tenemos acá, la presión del gas. En el punto B está participando la presión atmosférica y la altura manométrica, que sería esta, la presión manométrica, pero en unidades de mercurio. Por lo cual nos decía que la presión barométrica, que es igual a la atmosférica, era de 600 milímetros de mercurio, más la, la presión manométrica, que la tenemos acá, la hemos hallado, que sería 313,7 milímetros de mercurio. Por lo cual la presión del gas, que es igual a la presión total que nos pedían, sería 913,7 milímetros de mercurio. Bueno, simplemente recuerden que al tomar la presión manométrica no la toman de la forma inclinada, la toman de la forma recta. O sea, al solo consideramos alturas. Por ejemplo, puedo mencionarles que si tenemos un, un líquido, digamos así, todos estos. Esto, digamos, está con líquidos. La presión que se ejerce en este punto va a ser la misma que se ejerce al mismo nivel en este y al mismo en este. No importa qué forma tenga nuestro manómetro, ¿no? Solo nos importa la altura. Por ejemplo, si tenemos acá una presión, va a ser igual acá y acá. Simplemente nos importa las alturas, ¿no? En un experimento, el tercer problema es, en un experimento de la Facultad de Ingeniería, se recibió aire seco con peso molecular de 28,84 en un recipiente cilíndrico de 12,5 centímetros de altura y 40 centímetros de radio, en el cual se ha instalado un manómetro de vidrio, cuyo brazo libre a la atmósfera está inclinado 30 grados y tiene una longitud del líquido manométrico de 150 centímetros de queroseno. El líquido que tenemos es queroseno, de densidad de 0,82 gramos sobre ml, el cual se encuentra por encima del líquido manométrico del brazo conectado al recipiente. Si el proceso se lleva a temperatura constante de 20 grados centígrados, determinar, insisto, a la longitud del líquido del manómetro inclinado en milímetros de queroseno, cuando se pierde 3,82 gramos de masa de aire. Si después de esta pérdida del aire el líquido manométrico se cambia por agua, ¿cuál sería la longitud de este nuevo líquido manométrico? Y la densidad del mercurio nos da de 13,6. Bueno, simplemente nos dice que tenemos acá un recipiente con aire, que es un gas, y nos dice que tenemos instalado un tubo manométrico, el cual cuenta con un líquido que es queroseno. Acá está escrito queroseno, perdón, queroseno. Y bueno, nos pide determinar la altura manométrica de este queroseno cuando del aire se han perdido 3,82 gramos de esta misma masa del gas. Bueno, primero hallamos la presión manométrica H. Esta sería la inicial, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, acá sería seno de alfa, sería H sobre la longitud, ¿verdad? Y de acá despejaríamos el H. H sería la longitud por el seno de alfa. En este caso sería 150 centímetros por seno de 30 grados. Y en acá nos daría un resultado de 75 centímetros, lo cual es igual a 750 milímetros de queroseno. Lo que siempre les recomendaría es convertir estas unidades primeramente a milímetros para que les dé directamente este resultado de acá. Bueno, al estar estas unidades de milímetros de queroseno
en un líquido que no es el referencial para lo que es gases, tenemos que convertirlo a unidades de mercurio. Con la ecuación que ya conocemos, la densidad del líquido de queroseno es de 0,82, la densidad de mercurio es 13,6 y la altura de queroseno viene siendo la que habíamos calculado, 750 milímetros de queroseno, con lo que gramos con ml se va y simplemente nos quedaría milímetros, pero en este caso ya de mercurio, con lo que sería la presión manométrica de 45,22 milímetros de mercurio, esto al inicio. Ahora, vamos a realizar un balance en los puntos 1 y 2. Y hacemos el balance que menciona acá. La presión 1 y la presión va a ser igual a la presión 2 porque ya están en la misma altura, ¿no? Listo. Veamos el punto 2. La presión en el punto 2. ¿Quiénes actúan? Actúa la presión atmosférica y esta altura la presión manométrica, ¿verdad? Entonces acá sería la presión atmosférica más la presión manométrica que le hemos determinado hace instantes. Con lo que nos dice que se ha hecho el ensayo en La Paz, que sería 495. Este dato es conocido de la presión atmosférica y la presión manométrica la determinamos de 100, que es 45,22. Por lo cual, la presión en el punto 2 vendría siendo 540,22 milímetros de mercurio. Esta vendría siendo la presión 2, ¿no? Al inicio. Ahora, calcularemos también la masa inicial de aire que hay en este recipiente, ¿no? La masa que hay en ese recipiente. Por lo cual, la masa, esta ecuación viene, la que está planteada acá, viene de esta parte, que sería el número de moles. Acá estaría despejado RT y aquí sería, este siempre sería el número de moles, ¿no? Estaría despejado de la ecuación de estado de gases ideales. Ahora, como mencionábamos que al inicio la presión en 1 es igual a la presión en 2, vemos que el aire simplemente en la presión 1 es la presión del aire, ¿verdad? En el punto 1. Por lo cual la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, la que habíamos mencionado acá. Y la presión 2 ya la tenemos, que es 540,22, por lo cual vamos a usar esto. El volumen se ha calculado con las dimensiones que nos dan, ¿no? Conoce la forma de determinar el volumen de un cilindro y nos da un volumen de 62,83 litros. Y tenemos que el peso molecular del aire es 28,84. Este dato es conocido, tienen que saberlo de memoria. Es 28,84 gramos mol. Ahora, la constante de gases que estamos utilizando es de 62,4 y la temperatura que nos da que es 20 grados centígrados, que sería igual a 293 grados Kelvin, ¿verdad? Con lo cual la masa de aire que queda, la masa de aire inicial sería 53,54 gramos. Esta masa es la que está al inicio. Al inicio es esta masa. Después, para determinar la masa final que queda de aire, simplemente tendríamos que restar la masa de aire que se ha perdido, que se ha escapado. Que sería de 3,82. Entonces la masa final sería la masa inicial menos la masa perdida. Y la masa final sería 49,72 haciendo esta resta. Entonces vamos a volver a determinar la presión absoluta de este mismo aire. Pero en este caso ya va a cambiar lo que es la masa, porque ya es otra masa. La constante se mantiene, la temperatura se mantiene, el peso molecular igual es constante y el volumen, recuerden, un gas, por más que sea de muy poca masa, siempre tiende a expandirse, ¿no? Y por más, digamos, que haya perdido cantidad de, de gas, igual logra expandirse para volver a completar todo el recipiente, solo que en este caso las moléculas ya están un poco más separadas, por lo cual la masa es menor.
pero aún así sigue ocupando el mismo volumen, por lo cual continuamos con el mismo volumen y la presión final del aire sería 501,67 milímetros de mercurio. Y hacemos otro balance que sería en el punto, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. La presión en el punto 1 sería la presión final, en el punto 2 sería la presión atmosférica más H, ¿verdad? De acá despejaríamos H, que sería presión final menos presión atmosférica. La presión final la tenemos, que es 501,67. Y este es dato conocido, ¿no? Porque está en La Paz, 495. Con lo que la altura de mercurio final nos quedaría de esta manera. 6,67 milímetros de mercurio. Ya no es la misma que la teníamos acá, ¿verdad? Acá era 45,22 al inicio, pero al final la altura ya es de 6,67 milímetros de mercurio. Ahora, nos pide el problema determinar esta presión manométrica expresada en lo que es longitud, pero en milímetros de queroseno, con lo que primeramente tendríamos que convertir milímetros de mercurio a milímetros de queroseno, pero esto en altura todavía, con lo que primeramente esto estaría así, ¿no? La altura que tenemos ahora es la final, aquí sería presión del gas final, acá, acá. Y acá está la presión atmosférica. Ya tenemos otra altura, ya es menor a la inicial, por lo cual nos pide el problema determinar esta longitud en milímetros de queroseno, por lo que primero convertimos estos milímetros de mercurio a milímetros de queroseno, con lo que tenemos la altura, que es 6,67 por su densidad 13,6 sobre la densidad del queroseno, que sería 0,82 gramos sobre ml. Esto con esto seguiría y solo nos quedaría milímetros, pero ya de queroseno. Ahora, vemos que hemos determinado la altura de queroseno, pero queremos la longitud de queroseno final. Tenemos el ángulo alfa, por lo cual sería despejando la longitud de queroseno final, sería altura final sobre seno de 30 grados, ¿no? Y esta altura la hemos determinado acá. Esta es la altura final de queroseno. Y con lo que la presión manométrica, considerando longitud, la longitud del final del queroseno ya sería 221,25 milímetros de queroseno, la cual es muy diferente, ¿no?, a la inicial, que es 1500 milímetros, pero la final ya vendría siendo solo 221. Esto debido a que la presión del gas ha disminuido porque ha perdido masa, ¿no? La presión manométrica. El siguiente punto sería la presión manométrica en centímetros de agua. Bueno, lo primero sería convertir las unidades de mercurio a unidades de agua, ¿no? Al final, lo que sería la presión manométrica final por su densidad sobre la densidad del agua. La densidad del agua sería 90,71 milímetros de agua, ¿no? Simplemente sería eso y hacemos el mismo procedimiento para determinar su longitud, que sería altura manométrica en unidades de agua por el seno del ángulo, ¿no? Que en este caso sería 90,71 milímetros, pero esto es de agua, sobre el seno del ángulo. Y la longitud final sería esta, 181,42 milímetros de agua. Y es lo que nos pedía el problema. Estos dos puntos, ¿no? Cuando cambiamos el líquido. Pero es la longitud final. Y en sí tienen que seguir esta sucesión de pasos para poder identificar.